El año 1515, la villa toledana, una villa histórica, como veremos a lo largo del programa, nace don Francisco Álvarez de Toledo, más conocido por don Francisco de Toledo. Este hombre llegó a ser virrey, esta persona, llegó a ser virrey de Perú. Nombrado por Felipe II, está emparentado con la realeza y era hijo y luego fue conde de Oropesa. Como virrey no fue de los que se quedó solamente con la idea de virrey, sino que actuó. Su obra lleva un gran recorrido en una organización que puede ser modélica en el campo administrativo, político, cultural, económico y también religioso. Nosotros le vamos a recordar hoy porque se va a celebrar el 5º centenario de su nacimiento. El pueblo de Oropesa, la villa de Oropesa, encabezada por su ayuntamiento notablemente y como es de recibo, ha organizado una comisión para hacer esta celebración, comisión que se encargará a lo largo del año de este centenario de organizar actos y actividades que ensalcen y recuerden la figura de don Francisco de Toledo. También pertenece a esta comisión don José María Gómez Gómez, uno de nuestros amigos, contertulio en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que acude siempre que él tiene la inquietud de estar en contacto con el mundo a través de su estudio y de sus escritos. Don José María Gómez Gómez, que es catedrático de literatura, participa en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, ustedes lo pueden recordar, con temas como Santa Teresa. Allá, posiblemente el curso anterior, una obra ha sido muy recordada por nuestros oyentes, la obra de la agricultura de Alonso de Herrera. José María Gómez escribe del Greco, también hizo un programa sobre éxtasis en Toledo, y qué les voy a decir que no sepan ustedes y que no sean capaces de escuchar en el programa de hoy. Don Francisco de Toledo es un personaje importante en la historia de España en la época de Carlos V, Carlos I y Felipe II. Yo no le voy a preguntar a José María que me haga un perfil psicológico del personaje, pero sí le voy a pedir, después de darle la bienvenida, que nos haga una breve semblanza con lo que él sabe perfectamente realizar, que es una poesía. Así que, José María, muchas gracias nuevamente por estar en el programa y ya te hago la pregunta, y ya te hago la inquietud para que tú nos digas cómo era este personaje tan ilustre, tan noble. Me parece que en la historia es descendiente de Alfonso XI. Es decir, es una persona enraizada en la nobleza y en la realeza española. José María, ¿cómo era como persona? Ante todo, quiero agradecer tu presentación y tu invitación. Es un honor, una vez más, estar aquí en Huellas de Nuestro Tiempo para hablar de una de las grandes figuras de nuestro siglo de oro, de nuestro primer siglo de oro, el siglo XVI. No llegó a ser conde, porque tenía un hermano mayor que fue el conde, pero llegó a ser más que eso, a ser el representante del rey en el Nuevo Mundo, nada menos, a ser el más importante virrey y el más importante gobernador que España dio al Nuevo Mundo. Yo quiero evocarle con estos versos. Era
sobrio y escueto, puro asceta, forjado en el erial del arañuelo. Tenía algo de oráculo y profeta. Dios y la hispanidad fue su señuelo. Célibe como un monje en su clausura, cultivó con escrúpulo la honesta virtud que a todos era manifiesta. Ello dio autoridad a su andadura. 3 principios rigieron su actuación: la justicia, el honor, la religión. Impávido, inflexible, decidido en el arduo ejercicio de la ley, de negro siempre, hasta los pies vestido, fue la perfecta imagen de virrey. Yo no tengo palabras para completarlo. Si hubiera querido hacer un perfil psicológico, no lo hubiera hecho mejor, José María. Porque cuando se quiere conocer la psicología de una persona, definirla en una palabra es muy difícil. Pero los poetas, para algo tenéis la musa. Bien, pues Francisco de Toledo fue un hombre andariego. Coincide en las fechas con Santa Teresa de Jesús. Rigurosamente. 1515-1582, como ella. Anduvo mucho, se movió mucho. Santa Teresa por España, pero él luego me comentarás, porque hizo grandes viajes. Cuando fue nombrado virrey de Perú, no era, y a mí me ha obligado a centrarme en su hacer. Cuando yo iba leyendo, se recorrió todo Perú, pero Perú no era el trocito actual, geográfico, era una gran extensión. El virreinato del Perú era todas las posesiones españolas en el hemisferio sur, desde Panamá, bueno, el hemisferio sur, en la América del Sur, desde Panamá, Colombia, Ecuador, todo lo que eso es hoy, ¿no? Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Todo eso, el norte de Argentina y el norte de Chile, todo lo que estaba. Entonces era una extensión enorme. El recorrido que hizo se calcula en unos 8.000 kilómetros, y hay que ver lo que es la geografía peruana por donde anduvo, que no había caminos en muchísimos luego kilómetros. Luego nos hablarás de eso, sí. Porque estuvo 5 años, ¿no? 5 años haciendo la visita general, sí. Es decir, impresionante. No era un virrey de despacho. No, nunca estuvo. Era un virrey auténticamente que conocía su función perfectamente y la realizaba. Pero ¿cómo fue esa hijo de los condes de Oropesa? ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia? Porque claro, estaría bien educado, bien tratado, bien mimado. Sí, un perfecto cortesano, ¿no? Nació, como muy bien has dicho, en 1515, el 10 de julio, y nació en Oropesa, y es también, por consiguiente, abulense. Oropesa era tierra de Ávila, entonces, Sí. Luego también esto coincide con Santa Teresa, ¿no? Y fue el cuarto y último hijo del tercer conde de Oropesa, don Francisco Álvarez de Toledo, y de doña María de Figueroa y Toledo, que era de la casa de los condes de Feria. Tenía 2 hermanos mayores, una hermana, María de Figueroa y Toledo, María Suárez de Figueroa, perdón, que casó con Francisco de Rivera, el señor de Malpica, y otro hermano mayor también era Juan de Figueroa, que llegó a ser capitán en el estado de Milán y embajador del emperador Carlos V en Roma, pero murió bastante joven, y de sus hermanos, pues el que más vivió y por supuesto el que se transforma en una figura nacional, en un gran estadista, es él, es Francisco de Toledo, que va a ser llevado a los 8 años, va a ser traído aquí a Toledo, donde va a recibir una esmeradísima educación, ¿no? Con los hijos del duque de Alba y con la nobleza que entonces pues se codeaba aquí en Toledo, ¿no? Y así como empezó sirviendo como paje primero a doña Leonor, la hermana de Carlos V, luego
fue también paje de la esposa de Carlos V y acompañó también al duque de Gandía en la conducción del cadáver cuando murió la emperatriz Isabel a su enterramiento en Granada, ¿no? Pero, mientras tanto, aquí en Toledo recibió las enseñanzas de latín, las necesarias enseñanzas de un cortesano en la época: latín, historia, retórica, teología, y las prácticas también del caballero de la esgrima, música, baile y modales cortesanos, ¿no? Así se educó, digamos, con lo más granado de la corte en Toledo, se educó como cortesano don Francisco de Toledo. Educación de nobles. De nobles, que así exactamente. se llamaba en aquella época. Educación de nobles que también comprometía, porque cuando hablamos de educación compromete al que recibe la educación. Claro. Y bien que aceptó ese compromiso. Y a él le comprometió. Y le comprometió cuando estuvo al servicio de Carlos V o de Carlos I para nosotros. Y ese compromiso de la educación que había recibido se fue completando cuando fue conociendo lo que era la política que llevaba Carlos I, no solamente en Europa, sino también en las famosas Indias, sí, lo que hoy conocemos con América, porque el nombre de India, no vamos a analizarlo ahora, fue la equivocación de Colón. Sí, pero son nuestras Indias occidentales y así se llamó siempre para España. Pues sí. Y ahí adquirió ya ese compromiso casi tácito, pero no sé, le fue implicando en lo que era la política española. Sí, era un continuo de Carlos V. Apenas tenía 15 años cuando empezó ya a acompañar asiduamente, ¿no? Y por supuesto, hasta su muerte en Yuste. Él estuvo los 2 años en Yuste con Carlos V también. Pero antes estuvo en todas las campañas militares del emperador. En Túnez, estuvo en Italia, en Alemania, en Flandes, en Berbería, en Francia. Interviene en las campañas militares, asiste a las dietas y a las reuniones, es un hombre muy preparado y así además se va él preparando, de tal manera que en 1535, cuando apenas pues cuenta 20 años de edad, ya ingresa en la Orden de Alcántara y unos años después va a ser nombrado comendador de Acebuche. Ya sabemos que las órdenes militares pues estaban todas ellas prácticamente regentadas por la nobleza. Pero ya como aspecto que le va a servir mucho para su posterior gestión en América es que él asiste, está presente y conoce ya toda la problemática que se está suscitando en Indias y por supuesto aquí en la corte y entre los teólogos y los juristas a propósito de los derechos del indio y de los derechos de la corona a intervenir en América. Él ya, bueno, pues participa en la gestión, en la redacción tal de las leyes nuevas de Indias, las célebres leyes nuevas de Indias del año 1542-43, que se gestionan en Salamanca y Valladolid, y la problemática que eso desencadenó posteriormente al tratar de implantarse en las Indias. Claro, esas leyes suprimían las encomiendas. Las encomiendas, es decir, el conquistador que era dueño de un determinado número de indios que trabajaban en sus tierras y le servían a él personalmente, eso fue suprimido por las leyes nuevas. El virrey que fue nombrado allí, don Blasco Núñez Vela, pues fue con el ánimo de implantarlo y se provocó ya la primera gran insurrección emancipadora. Ya hubo un grupo de insurrectos capitaneados por Gonzalo Pizarro que no querían obedecer al virrey porque no querían renunciar a las encomiendas, a que ellos pudiesen transmitir las encomiendas a sus hijos. Se les permitía que las tuviesen mientras vivían, pero no transmitirlas, como solamente para primera generación. Y entonces eso provocó la primera guerra de emancipación ya en América.
ya desde siempre, y ya Francisco de Toledo ya sabía que ya había allí brotes de insurrección. No solamente aquellos fantásticos del célebre loco de Aguirre, que quiso ser emperador allí del Amazonas y del Marañón, hacer allí como un imperio independiente de Felipe II, no, sino ya pues, grupos independientes de conquistadores, de colonos, de los oidores de la audiencia, que, bueno, pues querían ellos organizarse allí, y estas leyes tan duras que venían de España, de que tenían ellos que abandonar sus encomiendas y sus indios, eso no lo querían cumplir, ¿no? Eso era tremendo, ¿no? José María, hay un comentario que llegaron a matar a Blasco Núñez Vela, ¿verdad? Que hemos hecho anteriormente sobre... hay una problemática importante en la historia en América. El derecho que tienen los reyes españoles a la conquista y, sobre todo, en este caso, en Perú, eso tuvo también un rechazo por parte del imperio inca, del mundo inca. Los incas eran conquistadores, es decir, que no eran los primeros pobladores de ese terreno. De mucho terreno, sí. Bueno. Todo esto le produjo a Carlos I un problema. Sigo, no sigo con América. Tú hablabas de la dureza de las leyes, pero también eso repercutió en lo que es la decisión de Carlos I para continuar o no. Sí, el problema se suscita cuando llega el padre Las Casas, con sus escritos de la destrucción de Indias, y diciendo que la acción allí de la corona y de los españoles es destructiva, y que no, y luego sobre todo sus seguidores, teólogos y juristas, que España no tiene, la corona española no tiene ningún derecho a la intervención en la conquista de las Indias, ¿verdad? Frente a esto surgió la otra posición, la posición, digamos, favorable a ello, capitaneada, digamos, por Ginés de Sepúlveda. Ese enfrentamiento desencadena las famosas leyes nuevas, ¿no? Claro, Carlos V, pues, era un hombre muy escrupuloso, hasta el lecho de muerte, creía que sus pecados eran tantos, y los que se habían cometido con los indios que no se podía salvar, tenía un escrúpulo que tuvo que consolarle Fray Bartolomé de Carranza, etcétera, en el lecho de muerte, y todo esto, bueno, pues perdura ya, con Felipe II. Llega también a Felipe II, y bueno, pues es el tema de discusión fundamental de los teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca, y en Valladolid. Podemos resumir que quien da un poco la pauta a seguir va a ser el padre Vitoria, el célebre padre Vitoria, que es el auténtico creador del derecho indiano. Escribe en varios de sus trabajos, pues va aludiendo a este tema. Por ejemplo, en su De Potestate Ecclesiae, Vitoria dice, que era el argumento que había tomado Ginés de Sepúlveda, que el Papa no es el señor del orbe. Papa, decía padre Vitoria, non es orbis dominus, no es el señor del orbe, tiene solamente, digamos, un poder, digamos, espiritual en la Iglesia, pero no es el señor del orbe. Luego, el Papa no puede encargar a los reyes de España la conquista de América, ¿no? Y, por supuesto, el poder de los reyes no depende de los papas, establece el padre Vitoria. En otro escrito, en el de Temperantia, dice que el papa no podía dar título de conquista a los reyes, y si lo daba no tenía estricto valor jurídico. Sus ideas las va a expresar de modo más armónico en su tratado de Indis, ¿no? Sobre los indios, o sobre las Indias, según lo queramos traducir. Un rey cristiano puede hacer guerra a los bárbaros e indígenas, establece él, es decir, el rey de España puede hacer guerra a los indios, en este caso a los incas del Perú, pues, en los siguientes casos, establece él. Cuando los indios sean antropófagos,
o practiquen sacrificios humanos. En este caso, para proteger a las víctimas, un rey cristiano, un rey católico, no puede consentir eso y puede hacer guerra. Ojo, pero no conquistarlos, ni despojarlos de sus tierras. Todavía sigue diciéndonos, ¿no? Cuando tenga sojuzgados y esclavizados a otros pueblos que pueden pedir su ayuda. Cuando no reciban, por ejemplo, a los predicadores del Evangelio, o cuando no respeten el jus lucrandi y el jus negociandi, que tienen todos los pueblos, el derecho a negociar, y el derecho cuando se boicotee económicamente también el trato económico, también les puede hacer guerra, pero no puede conquistar ni arrebatarles sus tierras. ¿Cuándo es lícito hacer la guerra y cuándo es lícito arrebatarles sus tierras? Solamente en este caso. Si estos las poseen como verdaderos dueños, es decir, si siempre estuvieron bajo su dominación, de ninguna manera se les puede arrebatar esas tierras. Pero si no son veri domini, decía el padre Vitoria, si estos pueblos, por ejemplo los incas, partiendo de un punto geográfico, han ido después conquistando otros pueblos, otras tierras, entonces en ese caso es lícito defender, proteger a esos pueblos y hacer la guerra de conquista y arrebatarles esos territorios a ellos. Esa es, digamos, la razón, que es el argumento, por ejemplo, que también había usado Hernán Cortés en la conquista de México. Claro. Con esta idea, José María asume el nombramiento de virrey de Perú. Exactamente. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se mueve como persona él para aceptar ese nombramiento, sabiendo toda esta problemática que hay de indios? Porque es una problemática que él, cuando llegue allí, tiene que enfrentarse a ella. Lógicamente, claro que se va a enfrentar a ella y a los encomenderos y a los oidores y todo, claro. Y porque como le conocían muy bien en la corte, no solo los reyes, sino sobre todo el que era entonces presidente del Consejo de Castilla, que fue su gran valedor, que fue el arzobispo, el cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo de Castilla, es el que hace la propuesta de nombramiento a Francisco de Toledo. Hay que tener en cuenta que la insurrección de que hemos hablado de Gonzalo Pizarro había desencadenado la muerte del virrey. Al luchar el virrey Blasco Núñez Vela contra los insurrectos, fue derrotado y fue decapitado. Luego el siguiente virrey, que fue don Pedro de la Gasca, un clérigo, consiguió derrotarlos, y el que fue degollado fue Gonzalo Pizarro. De modo que la situación era bastante... Después hubo un gobernador hasta que se nombrase un virrey, y se acordó, pues eso, era un hombre célibe, no se casó nunca, ni se le encontraron amores ni amoríos ni hijos naturales, no se casó nunca, era un hombre entregado totalmente a la labor de gobierno, un hombre muy preparado, don Francisco de Toledo, como demostró inmediatamente nada más llegar allí, porque fue el gran organizador del Perú. Y en 1568, en la Junta de Valladolid de 1568, se le nombra virrey del Perú, para que afronte decididamente toda esa problemática de las Indias. Y se dispone a partir, para lo cual va a su casa natal de Oropesa, donde se va a concentrar la comitiva. Al año siguiente, en 1569, organiza el viaje a las Indias. José María también lo puede expresar como él sabe. Esa salida de Oropesa, esa ida a América, ¿cómo lo puede decir un poeta? Es el célebre alarde que de todos los pasajeros y las tropas y todos los que le acompañaron, hicieron aquella oración en la iglesia y después aquel desfile allí en Oropesa delante de sus casas y sus reposteros, para embarcarse, para ir por Guadalupe y por Trujillo y Mérida y Sevilla hasta Sanlúcar para partir, ¿verdad? ¿Cómo fue aquel día en Oropesa, aquel alarde de Oropesa? Gélida la mañana de aquel 13 de enero. Abarrotada está la plaza de la villa, donde ondean al viento las armas de Castilla.
que proclama triunfal un alto repostero. Ahogadas por el órgano, en lágrimas bañadas, han cesado en la iglesia las preces temblorosas. En el mar les esperan inhóspitas jornadas, y en selvas y montañas andanzas azarosas. Hidalgos, capitanes, letrados, religiosos, nobles y caballeros en raudos escuadrones, cabalgando corceles piafantes y briosos, exhiben lanza en ristre heráldicos pendones. Símbolo del hispánico imperio de la ley, pasan ante el hierático, impasible virrey. José María, llegamos a la mitad de nuestro programa y hacemos una pequeña pausa. Amigos, también a ustedes animarles a que sigan posteriormente en el programa Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo está haciendo hoy un recorrido por las Indias occidentales, por América del Sur. Estamos en el año 1515 de nacimiento de don Francisco de Toledo, que ha provocado en este quinto centenario una comisión que estudie y conmemore, y es lo que a nosotros nos está moviendo, que esta personalidad conmemorada en Oropesa va a ser también recordada por nosotros en este programa, y está siendo recordada. En la primera parte contábamos, y continúa en nuestro estudio, don José María Gómez Gómez, catedrático de literatura, amigo nuestro y siempre contertulio en el programa, que nos ha hecho un primer planteamiento de cómo estaba la famosa India, las Indias occidentales estructuradas, y cómo la imposición de las leyes nuevas que iba a incorporar España empezó provocando ya la primera insurrección. Continuamos en el programa siguiendo en el viaje de salida de don Francisco de Toledo a las Indias como virrey de Perú. Y vamos a acompañarle. ¿Cuáles son sus primeras actuaciones? Llegaría, se encontraría con una serie de problemas, con una serie de dificultades, porque habría muchas dificultades, como luego iremos viendo en el programa. ¿Cuáles fueron sus primeras actuaciones? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ya el viaje pues duró varios meses, ¿no? Desde que salieron los barcos de Sanlúcar hasta que llegó a Nombre de Dios en Panamá. Estuvo unos días en Panamá, de allí inmediatamente va bajando otra vez en barco hasta el Callao, en fin, y luego hasta que llega a Lima, pues pasaron varios meses donde ya se fue encontrando con la problemática que tenía él que atajar. Primero, la corrupción de los españoles allí, ¿no? De los cargos administrativos. Los oidores de la audiencia eran unos auténticos corruptos, ¿no? Que estaban viviendo a costa de los indios, a costa de prolongar los procesos y sacarles todo el dinero que podían. En fin, era una situación vergonzosa que él tuvo que ir corrigiendo, pero claro, se encontró con una oposición inmediatamente de las audiencias por donde él iba. Pero él lo fue atajando porque tenía una autoridad y tenía una capacidad para imponer su autoridad impresionante. Luego vio los abusos que se estaban cometiendo sobre los indios, quebrantando sus derechos. Por ejemplo, se les estaba prácticamente utilizando como esclavos, aunque algo que en las leyes de Castilla, en las leyes de España, nunca se ha contemplado, ¿no? Es decir, los utilizaban los encomenderos en servicios personales, es decir, servicios
a los que no se les pagaba jornal, ¿no? Y eso él inmediatamente lo atajó, lo prohibió totalmente. Cualquier trabajo que realizase cualquier indio debía ser sufragado con un jornal. Suprimió inmediatamente los servicios personales. Y después otra cosa que le preocupó mucho, que vio también, era la enorme dispersión que tenían los indios en todo el virreinato, ¿no? A raíz de la llegada de los españoles y de las guerras y de conquista, pues muchos de ellos habían abandonado sus poblados y vivían dispersos en cuevas, en chozas de mala manera, y reducir los indios a poblados era y fue quizá casi la mejor de todas sus acciones en eso, conseguir que volviesen y que iniciasen una vida civilizada en pueblos, en villas organizadas con su agricultura, con la minería, con los obrajes, que se llaman, ¿no? En fin, organizarles, ir haciéndolo eso poco a poco para que además pues se les pudiese adoctrinar, porque estando como vivían dispersos en lugares muchas veces inaccesibles casi ni por trochas, porque hay que ver el paisaje del Alto Perú, todo aquello, ¿no? Lo impresionante que es, ¿no? Entonces tuvo que hacer inmediatamente esas acciones, pero sobre todo enfrentándose con los oidores de la audiencia, con los oficiales, y con los corregidores, que eran donde precisamente radicaba la corrupción de la administración, evidentemente. José María, entre 1570 y 1575, él hace su gran viaje como veedor. Es decir, no solamente citábamos en la primera parte del programa que era un hombre de despacho, sino era un hombre de campo. Todo eso que tú acabas de citar, él lo conoció porque lo vio sobre el terreno. Y tuvo que llevar una vida muy dura como persona. Sí, impresionante. En esa semblanza que tú has hecho, hombre austero, hombre sencillo, hombre religioso, debía de estar dotado de una gran fortaleza física, porque no era viajar entonces como podemos viajar hoy, cómodamente, sino a pie, con caballos, con caballerías, con medios muy rudimentarios. Y debía estar rodeado de una serie de ayudantes que tuvieran la misma idea que él. Porque si no, ¿cómo luchar contra esos encomenderos? Y magníficos ayudantes de los que se supo rodear. ¿Sí? Él empezó esa gran visita general con 55 años, en 1570, y volvió otra vez a Lima, de donde partió, volvió a Lima en 1575. 5 años en los que recorrió 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros, porque se conoce perfectamente todo su itinerario en las distintas etapas, ¿no? En 1570 ya llegó, ese mismo año llega a Cuzco, y en Cuzco permanece 2 años, hasta 1572. Y ahí, digamos, es el final de su primera etapa, es su primera etapa. Y desde 1572, desde Cuzco, sigue por Charcas hasta Potosí, y en Potosí hace, digamos, otra parada importante y tiene, puesto que ahí tiene que organizar todo el sistema minero y demás, y desde ahí luego ya parte otra vez vía Arequipa, donde nació Vargas Llosa. Ahí también Arequipa coge otra vez los barcos y sube hasta el Callao y Lima, ¿no? Es decir, que no paró absolutamente nada, ¿no? La preocupación fundamental, ¿cuál era el tema fundamental que tenía que hacer en esa visita? ¿Cuál era su objetivo fundamental? Pues era ya el encargo que ya le había dado el rey Felipe II y que se estaba haciendo en España. Una descripción minuciosa de todos los lugares, las villas, las ciudades, la economía, la historia, la tradición del virreinato, y concretamente, pues claro, del imperio inca recabó una gran cantidad de
de noticias que después pues dieron pie a estudios importantes, a trabajos importantes, como el de los que le acompañaban, Polo de Ondegardo, que escribe una relación del linaje de los incas y cómo ellos extendieron sus conquistas. Sarmiento de Gamboa, Pedro Sarmiento de Gamboa, que también le acompaña, escribe una historia índica, con todas esas informaciones que él fue recabando, porque iban preguntando a los caciques, a los curacas, a los indios más viejos, tanto de los incas como de los pueblos sojuzgados, les fueron preguntando información sobre todo ello. Recuperó todo un gran conocimiento del imperio incario o incaico. Entonces, y prácticamente lo que se conoce y históricamente se ha conocido de los incas fue esta labor de información que hizo el virrey don Francisco de Toledo. Impresionante. Con todo eso él elaboró un informe y lo mandó a España, además ilustrándolo con unos lienzos donde pues los indígenas mismos fueron pintando personajes y costumbres y tradiciones, y todo eso se envió, que sigue siendo un bagaje fundamental todo ello para el conocimiento del imperio inca. La conclusión era, claro, los incas no eran señores naturales de todo el territorio que ocupaban, ni mucho menos. Los incas habían partido de un punto determinado, geográfico, y de allí, Machu Picchu, Vilcabamba, de allí habían ido ellos sojuzgando y conquistando a numerosos pueblos a los cuales tenían ellos dominados, esclavizados y ocupaban sus tierras y los utilizaban como esclavos en el sistema de trabajo forzado de la mita, que luego hablaremos de ella. Luego esa fue una conclusión que extrajo en esta visita. José María, hay dos cuestiones que me parece que van relacionadas. Una primera, tú has dicho que tuvo que reagrupar al pueblo, a los pueblos, a los indios. Se dice reducciones, régimen de reducciones. Que se fueron dispersando. Sí. Y tú decías, mejor se podía adoctrinar mejor a estos pueblos que estaban agrupados. Sí, la única manera era esa. Pero también, claro. y yo pienso que los historiadores, pero también los juristas de la época, y antes habíamos citado al padre Vitoria y a Bartolomé de las Casas, tendrían esta problemática de cómo establecer derechos que pudieran neutralizar dos cuestiones importantes. Una primera, convivir con otros de mi propia estirpe, de mi propia raza. Y segundo, que no me explote el que viene a conquistar, que no me explote como me está explotando el Inca, porque los incas explotan a través de la mita que tú vas a explicar, que es ese sistema de turnos en el trabajo. Es decir, se van turnando, pero trabajan para el Estado, y el Estado les protege. Pero cuando llega y tú nos lo vas a explicar, cuando llegan los conquistadores, el Estado ya no es el Inca, el Estado es el conquistador, España. Los oidores. ¿Cómo se produce todo ese cambio y toda esa problemática? Pues precisamente muchas de las cosas que hizo el virrey fue adaptar las leyes o las costumbres y las tradiciones incas y, por ejemplo, mantener el cacicato a los caciques y darles preeminencia a los caciques. No sabían vivir los indios sin los caciques. Luego lo que tenía era que crear una buena administración con los caciques. Y él lo escribía a Felipe II y lo respetó, que se mantuviese esa institución de caciques y curacas, eso bien, pero muy bien controlado, para que, digamos, no supusiese una traba, sino todo lo contrario, ¿no? Pero antes quiero evocar el momento en que el virrey entra en Cuzco. ¿Te parece que lo hagamos con unos versos también? Perfectamente. Ya sabes que me gusta mucho. Perfectamente. Porque fue apoteósico toda la aglomeración y el gentío cuando él llegaba, el virrey, revestido de la autoridad, de la majestad de España. Ya truenan en los tambos
trompetas y atabales. Ya los Andes encienden sus rojos arreboles, ya relucen soberbios los cascos españoles, cabe las colgaduras de los arcos triunfales. De los agrestes cerros rumoroso gentío baja por las quebradas y las lomas cercanas. En los pechos de bronce patenas y chipanas, y en las altas cabezas luciente plumerío. El oro de las vestes insiste con su brillo. Pasa el virrey montando un piafante rosillo. Avizora a lo lejos la muchedumbre huraña. En la ciudad León, tesoro y relicario y corazón de piedra del vasto imperio incario, hace entrada solemne la majestad de España. José María, siempre me dejas con la respiración ahí, en lo alto. Pero bueno, vamos a bajar la respiración porque vamos a continuar con toda la problemática que el virrey tiene en Perú y que él va resolviendo. Ya hemos hablado de la mita, pero la mita tiene una gran repercusión en Potosí, en las minas de Potosí. ¿Cómo influyó ese trabajo que hacían para el Estado y a partir de la intervención de España, cómo cambia ese concepto? Sí, los dos temas más polémicos de la acción del virrey y que en los que la leyenda negra o sus adversarios más han insistido para denigrar su figura han sido la adopción del sistema de la mita para la explotación minera del Cerro Rico de Potosí y, no olvidemos también, la prisión y muerte de Túpac Amaru, que es la rebelión que tuvo que sofocar. Él no tuvo rebelión de los españoles, aunque tuvo mucho malestar porque tuvo que apretarles el cinturón, pero sí tuvo que sofocar la rebelión de Túpac Amaru. Pero volviendo a lo de la mita, es que efectivamente en Potosí el virrey es el gran organizador de la mina de España por excelencia y de la que sustentó buena parte de la hacienda española en los siglos de oro, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI y en el siglo XVII, que es el Cerro Rico de Potosí, ese impresionante Cerro Rico que es el cerro de plata, todo el hecho de plata, ¿no? Entonces la explotación del cerro es algo que llevaba como misión fundamental también porque España necesitaba mucha plata, necesitaba mucho dinero, y él lo explotó magníficamente para la corona española. Ahora bien, necesitaba 13.500 indios estaban trabajando permanentemente en el cerro, en turnos. Trabajaban durante... ¿Mita qué significa? La mita precisamente es el trabajo forzado, el trabajo tal y como lo estaban utilizando los incas. Era un sistema que tenían establecido los incas, dando que fuese más saludable, pero fue también mortífero. Hay que aceptar que ocasionó, sobre todo después porque él se preocupó de que se hiciese mucha justicia en el tratamiento de los mitayos, pero después, una vez que desapareció su figura, pues otra vez los desaprensivos mineros, encomenderos, abusaron claramente y la mita se convirtió en un abuso. Entonces se necesitaba, hubo que hacer un censo de toda la población de la comarca, y teniendo en cuenta que Potosí era entonces la ciudad más poblada del mundo, tenía 120.000 habitantes, tenía Potosí, fíjate la cantidad de gente que acudió allí al reclamo de la plata, ¿verdad? Él lo organizó todo, la extracción de la plata, el beneficio de la plata, es decir, luego después el purificarla mediante el sistema de la amalgama con el azogue, el cual tenía que trasladarse desde las minas de Huancavelica, era un trabajo impresionante, en Huancavelica, donde él funda la Villa Rica de Oropesa, que así se llamó. Desde allí se sacan el azogue, el mercurio, se lleva al mar, desde allí se conduce en barco
y luego llega hasta Potosí para beneficiar, para hacer. Y luego después está la Casa de la Moneda, donde esa plata se transforma bien en lingotes para enviar a España o incluso en monedas, ¿no? Luego el triple proceso, la extracción de la mina, el beneficio y la purificación de la plata mediante el azogue, la amalgama de mercurio, y después la confección incluso de lingotes y de monedas para enviarlo a España. Todo eso se hace, digamos, con el trabajo de los mitallos, que eran, repito, unos 13.500, estaban habitualmente trabajando en turnos, de los cuales durante una semana, 2 semanas trabajaban y una descansaban, ¿verdad? Y así, en distintos turnos se iba, y había que ir reponiendo ese censo porque desgraciadamente pues muchos se enfermaban, no estaban acostumbrados los indios al trabajo tan duro, ni mucho menos que Sí. querían los españoles. Muchos se enfermaban y morían. La llamaban el cerro come hombres, también al cerro rico o cerro rojo, por el aspecto que tenía Potosí. José María, estamos hablando de un problema laboral importante. Hoy daría origen a un buen estatuto laboral Sí. y todo eso, ¿verdad? Muy bien organizado, eso sí. Sí. Pero Bien. claro, el trabajo era tan duro que pues ocasionó estragos entre la indiada. Continuando con don Francisco de Toledo, nos encontramos también con otra problemática que él tuvo que afrontar y que le trajo consecuencias que hicieron dudar de su trabajo. La rebelión, la lucha y el dominar al indio Tupac Amaru. Sí, que Fue muy polémico, no solamente allí, sino también la interpretación que dieron en España, que incluso tuvo mala prensa para él, mal hacer para él en España. ¿Por sí, qué sus enemigos, esta rebelión? sí. Bueno, ahí se refugiaron precisamente pues la nobleza inca, ¿no? En principio, el jefe, el emperador o rey, era Tito Cusi Yupanqui, con el cual había, bueno, pues buen trato, ¿no? Y entonces, bueno, pues se estaba arreglando la cosa amistosamente. El gobernador ya entonces, anterior al virrey, Lope García de Castro, ya había intentado, bueno, pues trabar amistad con él y parece que la relación pues era bastante cordial. Cuando llegó el virrey, cuando llegó don Francisco de Toledo, pues resulta que las cartas que se le envían no las contesta Tito Cusi Yupanqui y empieza un poco a ponerse nervioso el virrey y la facción, digamos, española. Hasta que le pues envían a un emisario, un conquistador como embajador, Atilano de Anaya, con un sacerdote y unos cuantos soldados le envían con unos mensajes en son de paz para seguir las relaciones, y en fin, y llevar esa insurrección, llevarla por buen camino, para venirse a un entendimiento. Pero estos son apresados y muertos. Y otro sacerdote de un pueblo por allí próximo envía mensaje al virrey de que su embajador y toda la embajada que ha enviado han sido asesinados, han muerto y no se ha respetado el son de paz. Entonces el virrey decide tomar cartas en el asunto ya desde el punto de vista militar y manda ya un contingente militar. Entonces descubren que Tito Cusi Yupanqui había muerto y que era ahora Tupac Amaru, primero, su hermano, el que era el jefe, que era partidario total de la, digamos, insurrección. Y entonces, pues, claro, por orden de Tupac Amaru, habían muerto el embajador que le había enviado el virrey. Y entonces, ahí el virrey fue inflexible, mandó a apresarle. Fue un sobrino de San Ignacio de Loyola, el capitán Martín García de Loyola, el que capturó a Tupac Amaru cuando iba con sus mujeres y sus hijos, le capturó y le llevaron preso. Enseguida se le formaron cargos de pena de muerte, fundamentalmente cuando escribe
Fernando de Toledo al rey por haber, por supuesto, roto la inviolable ley, estoy leyendo el texto literal, la inviolable ley de todas las naciones del mundo, el respeto a los embajadores. Eso no pudo aceptarlo y, en fin, se le hicieron cargos de levantamiento de insurrección y de estar, además, pues organizando una insurrección general total que se le condenó a muerte. Y además se le decapitó. Se le decapitó, pero además para ello organizó una escenificación muy aparatosa que también eso pues es lo que se le criticó, ¿no? Entonces procuró llevar allí a todos los indios que pudo y los jefes y la nobleza india para que lo viesen, para que viesen la justicia que se hacía con Túpac Amaru. Hay algo que yo quiero que tú trates en esta última parte del programa sobre la impresionante intervención que tiene en el campo de la legislación, en el campo de la intervención de la aplicación de leyes, lo que podemos conocer o se conoce con el nombre de Ordenanzas de Toledo, de Ordenanzas de Francisco de Toledo. ¿Cómo podemos resumir un poco esta intervención? Imposible resumirlo. Bueno, organizó la España americana. O sea, en cada ciudad por donde fue pasando se conservan las ordenanzas del virrey Toledo. Son varios volúmenes se han ido publicando de todo, sobre todos los aspectos de urbanismo, de economía, de organización laboral, de administración de la justicia. Todo lo reglamentó maravillosamente. ¿Cómo pudo dar tiempo en esos años a hacer ese corpus jurídico tan impresionante? Ahí está para que se estudie y para que se vea cuál era el espíritu y la ley con la que España quería organizar las Indias. Otra cosa es que en la práctica, en el ejercicio diario, hubo muchísimas injusticias. Sí, es verdad, pero lo impecable de la legislación que allí dejó el virrey Toledo, de la administración territorial y de la creación y fundación de ciudades, que podemos también mencionarlas, ciudades importantísimas, como por ejemplo la villa de San Francisco de la Victoria, por la victoria sobre Túpac Amaru en Vilcabamba. Es el más pequeño, unos 4.500 habitantes tiene ahora, pero la villa real de Oropesa, que hoy conocemos como Cochabamba, es una ciudad hoy de más de 500.000 habitantes. La villa rica de Oropesa, que hoy llamamos Huancavelica, es una ciudad que tiene ahora 43.000 habitantes. Córdoba, ciudad de Nueva Andalucía, que él mandó fundar a Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573, es una ciudad hoy de 1.158.000 habitantes. La villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, la que conocemos hoy como Tarija, es una ciudad fundada en 1574 por encargo del virrey, tiene 135.783 habitantes. Y no digamos la ciudad de Salta, también hoy en Argentina, encargada a fundar al licenciado Hernando de Lerma el 16 de abril de 1582, es una ciudad hoy de 550.000 habitantes y tiene un impresionante monumento, una escultura en monumento de escultura natural del virrey, parecido al que ahora se va a poner también en Oropesa con motivo de este 5º centenario. Bien, dos cuestiones muy breves, algo del centenario, comentar en un minuto, y también hacer una pequeña valoración de este personaje. Estas dos cuestiones breves darían el final de nuestro programa. Muy breves. Fundó la Universidad de San Marcos de Lima, donde estudió y se educó el premio Nobel Mario Vargas Llosa o el poeta César Vallejo. Después persiguió y hubiese apresado a Francis Drake, al célebre pirata, pero Felipe II, que entonces quería casarse en Inglaterra, en fin, no hizo mucho caso de ello. Y después, bueno, pues que al morir, pues él había dejado murió en Escalona y dejó una fortuna muy importante para dos importantes fundaciones en Oropesa.
la Iglesia y Colegio de los Jesuitas, que hoy es el testamento o la herencia, el legado vivo allí en Oropesa que nos deja el virrey. Resumir con una frase su importancia, pues qué decir de él. Es el más importante, el más trascendente, la figura fundamental que la administración española dio a América. Diciendo eso, no solamente es el virrey más sobresaliente, sino que de toda la administración española y organización de España en las Indias, la figura más importante, más sobresaliente, decisiva, es el virrey don Francisco de Toledo. Pues José María, muchas gracias. Esta exposición un poco rápida, porque claro, resumir toda esta actividad en tan corto espacio de tiempo no es posible, pero siempre lo hacemos nosotros ameno y creo que a nuestros espectadores también les agrada escuchar toda esta serie de cuestiones históricas, porque hay que estudiar historia. Gracias a ella podemos vivir mejor si la cumplimos. Así que hasta el próximo programa, Huellas de nuestro tiempo, que les ofrecerá un nuevo tema. Muchas gracias.